Enfermeras, doctores y demás personal médico me miran con susto y horror. Por más que buscan, investigan y hacen pruebas, fallan en entender el misterio de mi condición. Hacemos todo lo posible, escuché decir al teléfono mientras medían mi pulso. Le aseguro que estamos intentando absolutamente todo. Yo permanezco tranquilo, y cada que administran una nueva sustancia al suero, cierro mis ojos y suplico por sobrevivir. En tus manos encomiendo mi espíritu. Algunas veces fingí dormir, y escuché cada palabra de lo que murmuraban a mi alrededor. De esta noche no pasa, seguro, pronunció el otro día un médico que tenía voz de anciano. En todo caso, suministrale esto. Confieso que cada nuevo compuesto arde como ningún otro. Algunos fármacos me son proporcionados por la boca y su sabor es tan amargo como un vaso de veneno. Una vez, la toxina falló y sentí que una enfermera sujetó mi cuello con fuerza mientras cortaba el suministro de oxígeno. ¿Por qué no te mueres?, susurró la joven con esfuerzo mientras sus manos apretaban mi garganta. De repente, alguien la apartó de mí y la reprimió con dureza. Así no, pronunció mi salvador, y agregó lo siguiente: debe parecer natural, por eso nos están pagando. Doctores, enfermeras y demás personal médico miran con horror mi condición, y se cuestionan si será alguna intervención divina la que me mantiene vivo. Yo me pregunto lo mismo, aunque a veces me invade la idea si lograrán en el futuro su cometido de arrebatarme la vida a la que me he aferrado por años en esta lúgubre y triste cama de hospital. Segundo relato. Repetidos y sólidos golpes me despertaron de un largo sueño. Asustado, busqué por la pared el interruptor para encender la luz y enfrentar a la fuente de tanto escándalo. ¿Quién es? ¿Quién está ahí?, pregunté, pero mi voz no llegó más allá de la penumbra. De repente, creció el empuje y los golpes retumbaron en los cimientos del lugar. Cada impacto resonaba en mi interior, y sentía un indescriptible dolor que recorría algo más que mi cuerpo, sino mi espíritu. Entonces, se abrió un hueco en la pared y un martillo remató y astilló un par de mis costillas. También partió mi cráneo y los pedazos salpicaron las botas del sujeto. Encontré un cadáver, exclamó el trabajador sorprendido mientras iluminaba con una linterna mis restos, y agregó lo siguiente: ¿quién será este pobre infeliz? Y yo también quise averiguar quién fui, y enterarme del por qué dejaron mi cadáver emparedado en las entrañas del viejo y abandonado edificio. Tercer relato. Te puedes ir mucho al carajo, gritó mi abuela entrada la madrugada. Aquella noche la pasé muy mal porque me encontraba enferma, los medicamentos apenas si surtían efecto. En la mañana, cuando desperté escuché a mi abuela arrastrando sus pies afuera de mi habitación. Abuelita, le dije, ¿con quién te estabas peleando anoche? Ella replicó, con la condenada muerte. Mija, ¿con la muerte?, pregunté, y ella respondió, sí, mi reina, la muerte se quería pasar de canija y la mandé al demonio. A carcajadas interrogué a mi abuela a través de la puerta sobre su batalla con la muerte. Ella me contó que la muerte era necia, pero que más necios debíamos de ser nosotros. También, que teníamos que aferrarnos al preciado regalo del vivir. Que no se te olvide nunca, mi vida, agregó mi abuelita a su extraordinario relato. Tienes toda tu vida por delante. De improviso, la voz de mi abuela se esfumó y un gélido viento abrió de golpe la puerta de mi habitación. Convencida que algo anormal sucedía, me levanté, recorrí el pasillo y descubrí que mi abuelita seguía acostada en su cama. A pesar de mis repetidos intentos por que se despertase, fallé en lograr que lo hiciera. El paramédico que acudió de emergencia, nos explicó a mi tía y a mí que el deceso de mi abuelita había sido pacífico, que la muerte se la llevó mientras dormía. Envuelta en una crisis de nervios, yo repetí una y otra vez que era imposible. El paramédico me explicó que mi fiebre era la culpable, y que en la madrugada sufrí alucinaciones que duraron hasta el amanecer. Durante el funeral creí volverme loca, porque recordaba los gritos de mi abuela y su relato contándome sobre su inusual pelea con la muerte. Agobiada por la situación recaí, y la fiebre me tumbó en la cama. Tuve sueños rarísimos, sobre todo, uno donde la muerte misma se detenía frente a mi lecho y me observaba lejana, dubitativa y derrotada. ¿Por qué no me llevas a mí también?, exclamé en medio de la pesadilla. La muerte asomó su pálido rostro a través de la oscura túnica que le cubría, y anunció que no podía, porque mi abuela era tan necia que logró convencerla de llevársela a ella en mi lugar. Cuarto relato. Estás loco, yo no tengo nada con nadie, me dijo mi esposa en la última discusión que tuvimos. Nuestra relación marchaba mal, ella era fría, indiferente y cruel conmigo. Yo intenté volverme romántico, cariñoso, traté por todo medio disponible hacer que nuestro matrimonio funcionase. Una noche en que fingí dormir, noté que mi pareja platicaba en su celular con otra persona y, al parecer, la charla era demasiado interesante como para abandonarla. Frustrado, repleto de rabia decidí atraparla en pleno acto infiel y señalarla como culpable de nuestro rompimiento. Un día simulé que iba al trabajo. A media tarde le avisé que no llegaría a la casa sino hasta muy entrada la madrugada.
A los pocos minutos de responderme, un coche la recogió y se la llevó hasta el otro lado de la ciudad. Misteriosa, mi mujer acudió a un viejo hotel que lucía abandonado en medio de un peligroso barrio. De pronto, me pareció que ella era bastante lista por llevar tantas precauciones y evitar ser vista, siquiera reconocida. Al pasar las horas y esconderse el sol detrás del horizonte, me armé de valor para buscarla. Recuerdo que cerré el coche y caminé a prisa. Al acercarme al edificio me di cuenta que, tal y como lo sospechaba, estaba abandonado. Sin freno que lograse detenerme penetré el interior del siniestro y poco iluminado edificio. Emocionado recorrí como sombra pasillo por pasillo, piso por piso, subí cada escalera hasta que un lejano murmullo llamó mi atención. En una puerta al fondo del penúltimo piso, forcé la entrada al interior de la única habitación iluminada para toparme con una impactante escena donde mi mujer era abrazada por una incierta multitud de mujeres completamente desnudas. Con la gracia de una inusual belleza observé a mi mujer ser ungida en ceniza, tierra y sangre al tiempo que cantaban negras alabanzas. Conmocionado al punto en que no podía moverme, fui descubierto por el aquelarre. Mi esposa me miró con una mirada vacía, drenada de amor. Pero, en pleno festín creció dentro de mí una lujuria tan insoportable que aturdió mis sentidos. Entregado a la hipnosis, seducido por el poderoso llamado de la carne y el inmoral deseo del placer, me uní a ella irónicamente, rescaté mi matrimonio. Quinto relato. Todo cambió a partir que nació mi hija. Al principio fueron casualidades que catalogaba como naturales, pero, al crecer mi pequeña, los incidentes subieron de nivel. Portazos, rasguños en las paredes y susurros fueron señales que algo acechaba mi humilde hogar. Las luces fallaban sin explicación, los platos reventaban dentro de la alacena, cucarachas, hormigas, hasta arañas invadían el cunero y reptaban por el cuerpecito de mi chiquita. Urgida por corregir la situación contraté espiritistas, santeros y demás gente que limpiara mi casa. Todo intento fue en vano. Obligada a recurrir a la religión, visité la iglesia local para solicitar apoyo al cura. ¿Y su papá? ¿Qué pasó con tu pareja?, preguntó el sacerdote. Yo le respondí que era un asunto complicado. Entonces replicó, bueno, vuelve a casa y llámalo, pídele que te vaya a ver y te darás cuenta cómo tus nervios irán tranquilizándose poco a poco. Ansiosa, volví al hogar y esperé a que llegara la madrugada. Agachada en la sala, acomodé a mi niña entre los sillones y tracé líneas rectas y círculos. También encendí veladoras mientras oraba conforme las antañas enseñanzas. Estoy dispuesta a que la conozcas, pronuncié en voz alta y clara mientras sostenía un negro rosario en la mano derecha, y un puñal ornamentado en la izquierda. La única condición que te impongo es que le permitas crecer en paz y vivir aquí a mi lado. Confiada en que todo saldría bien, recibí al siniestro benefactor que curó mi esterilidad, y le presenté al fruto de sus oscuros favores. Sexto relato. De un libro sin título ni portada aprendimos sobre la resurrección de los muertos. En grupo, nos adentramos dentro del cementerio para probar las misteriosas oraciones, rituales y prácticas escritas en tan oscuro manual. Hinchados de curiosidad profanamos viejos sepulcros sin nombre, abrimos cajones carcomidos por la tierra, y nos atrevimos a convocar a los espíritus. Por semanas fallamos una y otra vez en revivir a los difuntos, entonces quemamos huesos y calaveras, asustamos al vigilante del cementerio, incluso hurtamos de las tumbas lo que parecía tener más valor. Una noche, entre despojos humanos, restos de ropa, madera y escombros, recitamos una larga y poética frase, tan romántica como lírica, la cantamos al interior de una apartada y antigua cripta. Al instante, una espantosa voz nos amenazó con sonidos que me serían imposibles de replicar sin desgarrarme la garganta, y el frío atestó la cripta al punto que entumió cada uno de nuestros miembros. En las paredes, la luz de la linterna parpadeó y reflejó sombrías siluetas. Al fondo de la escalera, la puerta fue sellada y quedamos atrapados al interior. La penumbra murmuró, gruñó y susurró injurias. En medio de la cripta, el libro reclamó un sacrificio y arrastró a mi hermano menor hasta una esquina. Aterrados por los gritos, llanto e inconmensurable dolor, tratamos de escapar. Atorados contra la oxidada puerta, una figura nos vigiló desde abajo y esperó para comunicarse con nosotros. Yo, acobardado por la visión, tomé el libro y lo arrojé escalera abajo. Apenas desapareció el manual entre la negra e impenetrable oscuridad, la puerta cedió y salimos corriendo. ¿Cómo explicar a mis padres que mi hermano se quedó en la cripta? ¿Qué lo dejamos pasar el resto de la noche en ese horrido lugar? Volvimos al cementerio bajo el amparo de la luz del día, pero a mi hermano no lo encontramos, y por más que pasaron los años jamás dimos con alguna pista de su paradero. Sin embargo, nunca olvidaré que dentro y al fondo de la cripta, una tumba estaba abierta de la tapa, y en la mano de un esquelético cadáver hallé al blasfemo libro entre sus dedos. Séptimo relato. Ayúdeme, estoy desesperado. Le dije a la mujer más vieja que haya visto en mi vida. La anciana balbuceó un par de palabras y estiró su mano.
Yo, le entregué prendas íntimas, un mechón de cabello y una fotografía. Por 3 días, la vieja me mantuvo cautivo en su nauseabunda choza inhalando vapores y humos coloridos que emanaban desde una pequeña hoguera. ¿Estás seguro?, preguntó con la voz rota y cansada, ¿de que la quieres de vuelta? Firme de mi decisión, entregué dinero, joyas y un montón de sangre. Está hecho, me dijo la última noche, vete a casa y ella volverá contigo. Convencido que la anciana era eficaz, preparé la casa para recibir a mi antigua amante y compañera. Tras incontables horas de amarga paciencia, escuché que tocaron a la puerta al anochecer. Preparado para darle la bienvenida, un eco siniestro me taladró los pensamientos. Dentro de mi cabeza, la voz de la bruja pronunció lo siguiente: este poderoso amarre resucitará viejos sentimientos, confundirá su alma y te buscará hasta encontrarte. Acobardado, eufórico y asustado, pataleé e intenté soltarme del fuerte agarre de mi exnovia. No lo sabía, juro que no sabía, déjame ir. Repetí miles de veces, y otras 1000 veces más. Por favor, suéltame. A pesar de mis súplicas, el cadáver de mi exnovia permaneció sordo a todo ruego. Al final, me arrastró hasta el cementerio, y en su tumba dormimos juntos por toda la eternidad. Octavo relato. ¿Por qué se quemó el pueblo?, pregunté. Mi papá dio un vistazo alrededor y se aseguró que estuviéramos solos. Por culpa de un árbol, replicó. Incrédulo y repleto de dudas, interrogué a mi padre sobre el árbol y el viejo pueblo quemado. Sumido en un remolino de antañas memorias, mi papá relató lo siguiente. De repente, un día surgió un árbol espantoso que tenía montones de ramas y ninguna hoja. Era tan alto como un edificio, sombrío como la sombra más negra. En fin, acercarse daba mala espina. Cuando apareció, todo a su alcance sufrió las consecuencias de su malicia. Las plantas, pastos y demás árboles se secaron. Las aves fueron devoradas porque perdieron la habilidad para volar. La fragancia que despedía aquel árbol era similar al de cientos de huevos podridos. El pueblo entró en pánico. La gente murmuraba que aquello era un castigo por no adorar suficiente al santo del templo. Algunos afirmaban que el mismísimo demonio lo había plantado. Todo eran puras tonterías. Entonces, ¿qué decidió la gente del pueblo? Votaron por cortar el árbol y quemar sus restos. Pero, hubo un problema. Tu abuelo afirmaba que era demasiado fácil, él creía que era una trampa. Muy serio, en plena tala del siniestro árbol, se paró tu abuelo frente a los que mandaban en el pueblo y les dijo: préndanle fuego en las afueras, llévenselo lejos. Nadie quiso escucharlo. En silencio, mi padre cerró sus ojos y dejó volar su memoria. Los tarugos del pueblo decidieron prenderle fuego al árbol en el atrio de la iglesia. Entusiasmados por la quema, querían bailar, beber y festejar en la hoguera. Va a ser un triunfo de Dios, dijeron algunos. Tu abuelo nos pidió a tu abuelita y a mí que esperáramos en la casa, que mejor no estuviéramos presentes. ¿Y qué pasó con el árbol? Una nube. Primero apareció una nube que cubrió el sol y las buenas intenciones. Después, el humo nubló las calles y se metió hasta las casas. La gente se volvió inhumana, corrían como locos golpeándose contra las paredes y revolcándose en la tierra. Era horrible. La cosa más horrorosa que he visto en mi vida. De repente, tu abuelo apareció corriendo. A gritos nos sacó de la casa y agarramos rumbo para el distrito del Valle. Tu abuelita le preguntaba una y otra vez: Jacinto, ¿qué pasó? Mi papá respondía con ademanes, como si perdiera el habla por ratos y solo le quedara su fuerza de voluntad para dar otro paso. Al otro día, tu abuelo regresó al pueblo, y un grupo de gente del distrito lo acompañó. ¿Qué fue lo que encontraron? Masacres y pedazos de gente. En los postes, personas colgaban y parecía que una histeria colectiva los obligó a arrancarse la vida. Fue terrible, una escena sacada del mismísimo infierno. Pero, el pueblo, ¿por qué se quemó el pueblo? Por miedo. La razón, la verdadera razón me la confesó tu abuelo antes de fallecer. ¿Y cuál fue esa razón? A pies de la iglesia, en medio del atrio, las cenizas del árbol soltaron una semilla que germinó de inmediato. La semilla tenía apéndices y raíces visibles que se alimentaban de sangre y muertos. Según el relato de mi padre, contado por mi abuelo que en paz descanse, ante la horrible visión, el pueblo fue condenado y entregado al fuego. Noveno relato. Era muy tarde, yo seguía trabajando en la computadora. Sentado frente al monitor metía números, cifras y reportes en la plataforma de la empresa. En plena madrugada escuché un extraño rumor que provenía desde la calle. Intrigado por el resonante eco, me asomé por la ventana. En lo alto del poste del alumbrado público admiré a los cables de alta tensión moverse estrepitosos. Volví a mi silla para continuar mi labor. Al cabo de unos minutos, el rumor subió de tono y todos los perros del barrio ladraron en coro. Asustados, los animales azotaron los portones y agitaron sus cadenas. Aquellos en lo alto de las azoteas vecinas ladraron de forma frenética y agresiva. Sorprendido por el escándalo,
Volví a la ventana cuando un trozo de algo cayó desde lo alto del poste y se estrelló contra el pavimento, generando un charco. Inquieto, pegué un brinco al quedar en penumbras dentro de la casa debido a un repentino fallo en la corriente eléctrica. Sin más que hacer, me fui a la cama con intenciones de reanudar mi trabajo por la mañana. Al amanecer, tocaron a mi puerta y un uniformado me preguntó lo siguiente: ¿vio o escuchó algo raro anoche? Yo repliqué al oficial que algo perturbó a los perros y nada más. Él me respondió que un depredador se llevó a un perro vecino hasta lo alto del poste y lo despedazó. Por más que traté de averiguar más sobre el tema, fallé en obtener siquiera una pista de qué cosa podría cometer semejante acto. Al quedar la banqueta limpia y reparada la falla, volvió todo a la normalidad. Hasta que, una noche volvió el extraño rumor. «Se va a ir la luz», murmuré acostado en la cama. De inmediato, me levantó de golpe el llanto desesperado de una mujer que rogaba por ayuda, y que tocaba histérica de puerta en puerta hasta llegar a la mía. «Se lo llevó, el demonio se llevó a mi criatura», exclamó. Yo, por instinto o reflejo, volteé la mirada al poste, y en la punta una silueta siniestra agitó los cables para dejarnos a oscuras, en penumbras. Quedamos sin posibilidad de alcanzarle o siquiera de averiguar qué cosa era. Decimo relato. ¿Va a rezar por mí? ¿Cree que sirva de algo? Mi hijo tenía fe que mis oraciones lo sanarían, pero ¿cómo podrían ayudarle? Me explico, su caso fue extraordinario. Al principio, me asustó verlo tan preocupado, creí que cargaba con una deuda o peor. «No se vaya a espantar, ni me diga que estoy loco», dijo mientras se desnudaba. En calzones, mi hijo señaló su tobillo y me enseñó el tatuaje más espantoso que jamás haya visto en mi vida. Era un demonio sonriente, de alas negruzcas y alargadas. Lo más impactante era el ceño maligno. «¿Cuándo te hiciste eso? Eres un hereje, Mateo». Lo regañé. Él, pálido, tan pálido como pueda ponerse un hombre de mediana edad, replicó lo siguiente: «Esa es la bronca, mamacita. Yo no me lo hice». «Entonces, ¿vas a decir que se te apareció de un día para otro?». Avergonzado y triste, mi hijo respondió que simplemente se le subió el diablo y le causó tanto miedo verlo que se le escapaba el sueño. «Vivo con ansiedad», pronunció intranquilo. «¿El tatuaje ese será un castigo divino?». La única razón que encontramos fue que, en alguna de sus inconscientes borracheras, alguno de sus amigos lo había tatuado y él no recordaba sobre el evento. «¿Qué tanto te metes?». Lo interrogué mientras él fijaba sus ojos en el tatuaje. «Hay que ser muy distraído para no darse cuenta de cosas así. Habrá que ver, hijo, si ya te calmas y pones más atención». Su comportamiento durante el par de semanas siguientes fue ejemplar. A partir del tatuaje, mi hijo se paraba temprano y ayudaba en la casa, veía la televisión por las tardes, casi no salía a la calle. Una mañana escuché un grito de angustia, yo corrí y busqué la fuente del llanto. Histérico, me encontré a mi hijo a medio vestir en el patio. «Mire, aquí, mire», exclamó. «El diablillo se me subió al hombro, ¿lo ve? Aquí está el desgraciado». Segura que se trataba de una circunstancia fuera de lo común, me agaché y busqué en su tobillo. En efecto, el tatuaje, contra toda probabilidad, se trasladó a una distinta y alejada parte de su cuerpo, posado en el hombro. El tatuaje tenía una apariencia aún más sombría y amenazante. «Mateo, esto no es normal», le dije. «¿Quieres que busquemos a alguien que nos ayude? Le puedo decir a uno de tus tíos». Mi hijo agachó la mirada y confesó sus fechorías. Los últimos meses se había dedicado a asaltar camiones en la carretera con dos de sus amigos. «Una vez llegamos a la casa de mi compa, me di cuenta de que tenía sangre en el zapato», afirmó mientras a mí se me resbalaban lágrimas de pena y dolor por las mejillas. «Esa fue la primera vez que vi al demonio». De acuerdo con las sospechas de mi hijo, el tatuaje era una sanción por alguno de sus delitos. Aunque intenté varias y repetidas veces que me contase más a detalle sobre sus actos, él se negó de forma rotunda. «Haga una oración», me susurró una noche a través de la puerta. «Dígale a Diosito que me perdone y que no deje que me lleve el diablo». Día tras día registré el cuerpo de mi hijo en busca del tatuaje. En la pierna, o en el antebrazo, sobre el muslo, escondido detrás de una oreja, el diablillo lo torturó hasta que no aguantó más. Derrumbado a un lado de su cama, lo encontré frío sin respirar y salpicaba espuma por la boca. Me aferré a sus restos mientras rogaba al cielo porque me diera consuelo. Preparada para morirme, supuse que el tatuaje destruyó sus nervios y enloqueció a mi hijo hasta el punto en que no halló otra solución más que arrancarse la vida. Pero, de repente se me cruzó por la mente una siniestra y perversa idea. ¿Qué tal y si la culpa era del diablillo que se le subió por el pie? «Fuiste tú, condenado demonio», grité mientras clavaba las uñas de mis manos sobre la piel de mi hijo e intentaba exorcizar el tatuaje. «¿Un castigo divino?», dije mientras arrancaba trozos de piel y tinta. «Un maldito castigo, hijo, eso es lo que fue».
Espero que el video te haya gustado, y de ser así, no olvides dejar tu like y suscribirte. Te ha hablado el Solo, y esto ha sido El Abismo. Buenas noches.